Ok, ¿sí alcanzan a ver la presentación? ¿Se ven ustedes? Todavía no aparece. Bueno, a mí todavía no aparece. Se ve una pantalla negra. Ujú. Qué raro, a mí no me aparece. Negra que dice, es como el Google Drive, el escritorio de documentos, pero no se ha abierto la presentación. ¿Quieres ciérrala nuevamente y vuelve a De hecho, no seleccionarla? tengo el cursor, no lo veo. No sé qué le pasó. Ay, se quedó atorado. ¿Ahí lo ven? No. Mm. No, no se ve. Mientras aquí le vamos dando la bienvenida a los que Vamos a llegaron más repetir. tarde. Llegaron más tarde, ya se unieron a Videva, Nubi, Luis. Qué bueno. ¿Ahí ya ven? Listo. Ya, sí, ahora sí. Ok. Ahí mero. Ok. Vale. Se escucha hasta acá. Esta Bien. tecnología. Listo. Ahora ya lo voy a agrandar. ¿Sí lo ven? Sí, ya se ve. Sí, ya lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, pues... Ay, no sé por qué se me esconde el cursor y quiero quitar aquí unas cosas del Zoom. Ven solo la pantalla, ¿verdad? Con la presentación. Correcto. Vale. Ajá, el título, se ve el título nada más. Ok, muy bien. Bueno, pues decidimos ponerle a esta plática el autocuidado, la llave del éxito, y me gustaría comenzar explicando qué es el autocuidado. Entonces, ¿alguien quiere leer lo que dice la... Yo, ¿qué es el autocuidado? El cuidado personal, cualquier acción reguladora del funcionamiento del ser humano que se encuentra bajo el control del propio individuo, realizada por iniciativa propia. Muchas gracias, Oli. Pues sí, el autocuidado, bueno, es principalmente algo que nosotros hacemos para nosotros mismos. Es una acción, y aquí me gustó esta parte de acción reguladora, porque precisamente vamos a hablar un poquito más al respecto de lo que es la regulación. Entonces, bueno, la palabra cuidado viene del latín cogitare o cogitare, que significa pensar y reflexionar, y del verbo latino agere, que significa acción. Entonces, esto significa que cuando nosotros nos cuidamos, pensamos y reflexionamos al respecto y tomamos acción. Entonces, vamos a comenzar con algunas de las claves de este autocuidado, ¿no? Vamos a hablar sobre el equilibrio, que es importante, la autorregulación, la alineación con la naturaleza, la compasión, los duelos, prácticas espirituales diarias y la no violencia. Entonces vamos a comenzar por el equilibrio. El equilibrio podríamos pues comentar o mencionar que significa igual, balanza. Entonces significa básicamente que tengamos por igual todas las áreas y los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, el tiempo, la salud, nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Entonces, tiempo. El tiempo es importante porque en nosotros es una medida, ¿no? En la que nosotros regimos toda nuestra vida, todos nuestros días y cada una de las acciones que realizamos. Entonces, es importante mantener en equilibrio el tiempo que le vamos a dedicar a cada parte de nuestra vida, ¿no? A la cuestión, por ejemplo, de la salud, hablamos de que es importante también cuidar nuestra salud. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre cómo lo podemos hacer, ¿no? También sobre nuestra vida material, es importante que nuestra vida material también tenga una regulación. Hay muchas veces que
debido a la condición que nosotros tenemos de que somos pues almas que están en este mundo y que estamos todo el tiempo regidos por modalidades de la naturaleza material, que significa que a veces estamos en bondad, a veces estamos en pasión y a veces estamos más en una ignorancia, ¿no? Se podría traducir como que a veces estamos en una forma más compasiva, más relajada, más, pues sí, creo que compasiva podría ser la palabra. Estamos en pasión, sería que estamos como en mayor acción, con más impulsos, y la cuestión ignorancia, se podría decir que estamos un poco más aletargados. Entonces, es importante que nosotros tratemos de mantener un equilibrio porque estas modalidades siempre nos están llevando hacia hacia la forma en la que reaccionamos con las personas e incluso hacia nosotros mismos. Entonces, también, ¿no? Hay personas que estamos más regidos por cierta modalidad en cierto momento y entonces eso hace que nosotros en nuestra vida material estemos como todo el tiempo queriendo disfrutar. Y ese es algo como completamente natural del alma, ¿no? O del cuerpo material que se encuentra en este momento aquí. Siempre queremos disfrutar, siempre queremos que nuestros sentidos, ¿no? Queremos oler cosas ricas, queremos comer todo lo que sepa rico sin importar qué tan nutritivo es, ¿no? Queremos escuchar algo que nos guste. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo cosas precisamente para estar sintiéndonos bien a través de nuestros sentidos. Y luego tenemos la vida espiritual. ¿Qué significa esto? Ya bueno, muchos de ustedes pues ya saben que estamos en este mundo. Ay, ¿por qué no encuentro la flechita? Es que quiero ver quién más está. Bueno. Ok, entonces quería ver nada más si había alguien nuevo o algo así como para explicar un poquito sobre la cuestión de vida espiritual. Bueno, ya todos ustedes saben que estamos dentro de este ciclo, ok, bueno, gracias. Entonces, cuando tenemos nuestra vida espiritual, pues, ¿qué es la vida espiritual, no? Es que nosotros podamos desarrollar prácticas que nos conecten con Dios, ¿no? O que nos conecten con la naturaleza o en lo que cada quien, pues, crea o deposite su fe, ¿no? La palabra fe significa que creemos en algo a pesar de que no podemos comprobar que existe o no lo podemos ver. Entonces, bien, voy a pasar a la siguiente. Ok, aquí vamos ahora a la parte de la autorregulación. La autorregulación está relacionada con nuestra voluntad, ¿no? Porque necesitamos tener esa fuerza de voluntad, ese querer hacer algo para realmente autorregularnos. Sin embargo, no es algo que sea siempre fácil, ¿no? A veces no basta el querer o el saber qué es bueno para nosotros o no. A veces no es fácil dejar un hábito o implementar un nuevo hábito. Y recuerdo que una vez Goura nos estaba comentando sobre los hábitos atómicos. Se menciona que cuando realizamos más de 20 días seguidos una acción, podemos convertirla en un hábito. Pero a veces es un poco difícil que podamos conseguir este tipo o hacer estos cambios tan drásticos. Y entonces lo que se recomienda con lo de los hábitos atómicos es que podamos hacer pequeños cambios. Es decir, yo quiero dejar de cenar. Entonces, ¿qué voy a hacer?
entonces voy a comenzar reduciendo lo que estoy cenando, ¿no? Porque de un día a otro me puede ser un poco difícil hacerlo. Entonces, bueno, de un día a otro comienzo a reducir la ingesta, ¿no? Que estoy haciendo en la cena. Y de esa manera llega un momento en el que podemos lograr, o sea, que se imponer o colocar ese hábito dentro de nuestra vida, pero claro que para eso se requiere voluntad. También vamos a hablar de las prácticas regulares. Estas prácticas regulares, ahorita vamos a profundizar en otra diapositiva un poquito más en ella, pero es algo relacionado precisamente a los hábitos y por eso también coloqué ahí los hábitos, ¿no? O sea, todo este conjunto de cosas van a hacer que nosotros podamos ser autorregulados y que a veces esta situación, nuestra situación más bien de trabajo, de excesos de trabajo, de querer tener cierta cosa, entonces ciertas cuestiones materiales, entonces nos hacen irnos más hacia un lado y entonces que perdamos esa autorregulación que es súper importante, ¿no? Déjenme ver aquí si no se me está pasando algo. Ok. Bien, alinearnos con la naturaleza. Se menciona que a través de las prácticas diarias, tanto materiales como espirituales, podemos alinearnos con la naturaleza y que las acciones que hacemos con los ciclos del sol y la luna, realmente aquí, por ejemplo, se menciona en Ayurveda que hay muchas acciones que nosotros podemos hacer para cuidarnos, pero realmente se trata mucho de estar alineados con los ciclos de la naturaleza. Eh, por ejemplo, levantarnos antes del amanecer, ¿no? O sea, es decir, nosotros nos levantamos al momento en que el sol también está saliendo. Por ejemplo, acostarnos también, ¿no? Siempre nos dormimos súper tarde, ya después de 5 horas que el sol se ocultó, cenamos ya mucho tiempo después de que el sol se ocultó y entonces nuestra vesícula, por ejemplo, también se va a dormir y nosotros seguimos comiendo y entonces todo lo que comemos se comienza a convertir solamente en toxina porque ya no está realmente procesando nuestra vesícula todos esos nutrientes. Y entonces, realmente en Ayurveda tenemos algo que se llama, y bueno, no solamente en Ayurveda, sino también se menciona en los Vedas, y en el Bhagavatam sobre el sadhana. El sadhana son prácticas autorreguladas y que están relacionadas con nuestra parte espiritual y también en Ayurveda, que es la ciencia de la salud, por ejemplo, se habla de que es relacionado a nuestra salud. ¿Qué hábitos podemos implementar para que nosotros estemos saludables? Por ejemplo, las mujeres estamos muy regidas por el ciclo de la luna. Entonces es muy importante que entendamos que nosotros somos cambiantes porque de acuerdo a la fase lunar es como nosotros nos sentimos. Hay mujeres que en la fase de la luna llena nos sentimos así como lobos, ¿no? Que se están transformando, que, o sea, es una fase en la que solemos sentirnos un poquito... cuando está creciendo la luna, nosotros tendemos a sentirnos que también estamos renovándonos y que estamos como también alertas, estamos con más energía y entonces llega la luna llena y como que nos afecta de alguna manera. No quiero decir que sea precisamente con todas, porque sí, también esto puede variar, pero cuando está la luna menguando, generalmente tendemos a sentirnos un poquito más aletargadas, como sin ganas, de repente como sin ánimos. Y entonces, esa es la parte por la que a veces dicen que a las mujeres no nos entienden, porque podemos decir una cosa una semana y en la próxima luna, que ya nos afecta de una forma diferente, podemos estar diciendo que siempre no, porque ya lo pensamos bien y demás. Entonces, esa es la cuestión, que todos estamos alineados con la naturaleza,
pero nos hemos desalineado mucho de la naturaleza, nos hemos desconectado completamente, ¿no? Incluso con los medicamentos, anteriormente como nuestros ancestros, nuestras abuelas, con un simple té curaban tantas cosas, ¿no? Y nosotros hemos perdido toda esa información porque fácilmente tenemos un pequeño dolor, un mínimo dolor y nos medicamos, ¿no? Y nos automedicamos y entonces estamos dopándonos y estamos ocultando qué es lo que realmente está pasando con nosotros y también ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. Ahora, la compasión. Compasión, dice aquí, ¿me pueden ayudar a alguien a leerlo para que no se aburran de mi voz? Yo puedo. Yo lo leo. Ah, ok. Pero si Gracias. quieres, Lu, tú léelo. Ah, sí, muchas gracias. Compasión Gracias. significa literalmente sufrir juntos, sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser, deseo y acción de aliviar o eliminar por completo tal situación. Gracias. Muchas gracias, Lu. Y bueno, realmente aquí hablando de la compasión, nos damos cuenta de que a veces somos muy compasivos con los demás. Todo el tiempo las personas que nos dedicamos a algo relacionado a ayudar a alguien, somos terapeutas, psicólogos, médicos, ¿no? En general, creo que todas las profesiones están siempre ayudando a otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos dejamos, o nos olvidamos. Em, nos, no somos compasivos con nosotros mismos, o sea, ni siquiera reconocemos nuestras propias emociones, nuestros propios, qué es lo que estamos haciendo por nosotros mismos. Y aquí quiero tocar la parte de que muchas veces cuando hacemos ciertas prácticas, ya sea prácticas espirituales, prácticas de trabajo, de ayudar a alguien, o por ejemplo las madres, ¿no? De estar con nuestros hijos, a veces nos exigimos tanto y pareciera que hacer esto que estamos haciendo, que sí, ok, nos encanta y es perfecto que lo desarrollemos, puede ser incluso nuestra misión de vida, nuestro propósito de vida, nuestro dharma. Y entonces está bien, lo estamos desarrollando, pero muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces creo que esto es muy importante de comenzar. Por eso el tema de autocuidado creo que es bastante interesante porque siempre queremos cuidar a otros y a veces no solamente queremos cuidarlos, nos corresponde cuidar a otros, ¿no? Yo he visto personas que tienen, este, que viven para cuidar a un hermano enfermo, a una mamá enferma por años, ¿no? O un hijo, por ejemplo, que nació con alguna situación de no poder caminar o de alguna parálisis y toda su vida están en cama la madre o el padre están todo el tiempo cuidando, ¿no? Y muchas veces en este propósito de cuidar y de darnos al máximo, también nos podemos olvidar de nosotros mismos. Entonces creo que también es muy importante esta parte. Y aquí también me gustó tocar la parte de los duelos porque justamente estoy en un curso que habla de los duelos y muchas veces erróneamente creemos que los duelos son cuando alguien muere, ¿no? Que alguien parte físicamente y creemos que los duelos son solamente eso. Pero sin embargo significa que los duelos son pérdidas, son básicamente pérdidas que nosotros todo el tiempo estamos sufriendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo. Y la primera pérdida que nosotros tenemos en esta vida es cuando nosotros nacemos en este mundo material, porque somos almas que provenimos de Dios, pero que al nosotros venir a este mundo, nos desconectamos y nos separamos de Dios. Entonces, esa es la primera pérdida que nosotros enfrentamos. Y todo el tiempo estamos enfrentando este tipo de pérdidas. Eh, perdemos, podemos perder cuando nuestros hijos se casan, ¿no?
cuando un integrante de la familia se va a vivir a otro país, cuando nosotros nos mudamos de país, incluso de casa, de zona en la que vivimos confortablemente. Todo el tiempo estamos sufriendo pérdidas. ¿Y qué pasa? Que estas pérdidas siempre van a causarnos un dolor. Siempre vamos a estar teniendo dolor. Sin embargo, la sociedad nos ha reprimido mucho y la sociedad como que es muy fácil que todo el mundo esté feliz, pero si nosotros vemos a alguien, y esto lo decía mucho mi maestro, que es homeópata y es un excelente maestro, porque aparte es médico general, homeópata, naturista, acupunturista, etcétera, y nos mencionaba él, cuando tú ves a una persona en la calle llorando, ¿a poco no todo el mundo lo voltea a ver extraño, no? Es como si estuvieras desnudo, ¿no? Es como mostrarte como realmente eres vulnerable. Entonces, se nos hace tan extraño, pero podemos ver diariamente a muchas personas enojadas. El enojo es algo muy normal, pero el enojo es una representación o una expresión del sufrimiento, de la tristeza que no estamos integrando en nuestra vida, del dolor que no estamos integrando en nuestra vida y que es muy fácil sacarlo con enojo, ¿no? Juzgando, criticando, pasando, vamos manejando y entonces insultamos. Entonces todo el tiempo es muy fácil ver a las personas enojadas, ¿no? Serias. Es muy extraño ver a alguien llorar. Entonces se trata de que estas pérdidas las podamos integrar, las podamos aceptar y podamos saber y normalizar este dolor. Es decir, que está bien, que es normal que lloremos, que es normal que nos sintamos mal, que es normal que tengamos este tipo de emociones, ¿no? A veces los niños desde que están chiquitos, no llores y no llores y no queremos que lloren, pero es algo que inevitablemente va a suceder. Todo el tiempo vamos a pasar por pérdidas, los niños todo el tiempo van a pasar por pérdidas, entonces el dolor, siempre ellos van a tener algún tipo de dolor, ¿no? Entonces a veces los padres no queremos que sufran y en ese afán de que no sufran, no llores y no llores. Sin embargo, es una parte importante. Entonces, aquí quería comentar, déjenme ver si no se me está yendo algo. Quería comentarles algo muy peculiar que me pasó ayer que estaba haciendo esta presentación. Ustedes se dan cuenta de estas fotografías en donde aparecen mujeres autoabrazándose, autocuidándose, ¿no? O sea, si tú buscas autocuidado en Google, vas a poder ver este tipo de fotografías. Pero una peculiaridad es que no encontré una sola foto de un hombre autocuidándose. Entonces, pareciera que tenemos un estereotipo muy marcado, ¿no? Tenemos a la mujer que por ser maternal y que por ser mujer siempre da, siempre nutre, siempre está dando. Y entonces, cuando hablamos de temas de autocuidado, pues pareciera que solamente van dirigidos a la mujer porque nosotras somos quienes como que nos olvidamos de nosotras, ¿no? Por ser esposas y atender al esposo, por ser madres, hijas, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, se me hace como muy peculiar esto porque finalmente los hombres también, en el estereotipo de que el hombre es el proveedor y es el fuerte, pareciera que no debe de haber un sentimiento de autocuidado, de me auto amo, ¿no? Me amo. Es como muy fácil entonces decir que el hombre va a ser cuidado por la mujer y entonces el hombre, para no ser no, más bien, perdón, esta parte de que la mujer va a cuidar al hombre, pero sin embargo, a veces el hombre en ese estereotipo de que solamente es el proveedor él, ¿qué pasa? Que también muchas veces el hombre se olvida de sí mismo. O sea, vemos también hombres que trabajan demasiado, que no se dan el tiempo para hacer otras cosas, trabajan todo el día, tampoco ponen una pausa, no aceptan o no integran tampoco su dolor, sus emociones. El hombre, ¿no? Tiene que ser fuerte, tiene que ser, mm,
pues sí, principalmente estoico, ¿no? Y entonces tiene que enfrentar todo de esta manera. Entonces esa es una parte que quería recalcar sobre esta. Bueno, ahora vamos a las prácticas espirituales diarias. Prácticas espirituales diarias, sadhana, es nutrir el alma, cantar, orar, escuchar, conectarte con la naturaleza, conectarte con Dios a través de la naturaleza, conversar. Entonces, estas prácticas espirituales regulares, me gustaría mencionar que en los Vedas se menciona, en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam, que son libros muchos de ustedes ya los conocen, se menciona que Dios está en todas partes. Entonces, si Dios está en todas partes, nosotros podemos orar, podemos hablar con Él. No necesitamos siempre una imagen, ¿no? Ahora, si tú ya conoces un proceso que te va a llevar a conectarte con Dios, porque hablábamos dentro de los duelos que la principal pérdida que hemos tenido es que nos hemos desconectado y nos hemos separado de Dios. Pero muchas veces nosotros no lo sabemos, no estamos conscientes de esto. Ahora, nutrir el alma, ¿qué es nutrir el alma? Así como nutres tu cuerpo con alimentos y nutres, te bañas, ¿no? Tu cuerpo físico, etcétera. Nuestra alma necesita ser nutrida a través de esa conexión con Dios, de esa conexión con la divinidad. Y entonces nosotros lo podemos hacer a través de cantar. ¿Cantar qué? Bueno, puedes cantar canciones en español dedicadas a Dios, puedes cantar mantras, si te gustan los mantras y sabes de mantras y conoces el Mahamantra. Algunos de mis alumnos que invité a esta presentación conocen el Mahamantra. Podemos escuchar, o sea, es decir, que nosotros, al principio les hablé de los sentidos, nuestros sentidos siempre quieren estar disfrutando. Pero cuando nosotros esos sentidos los vamos aquietando a través de que se conecten con Dios, a través de que, por ejemplo, escuchemos sobre Dios, hablemos en cosas relacionadas a Dios, nos conectemos con la naturaleza que también proviene de la energía de Dios, que es quien aparte lo creó, todo esto nos va a hacer que nosotros podamos estar más conectados y que nuestros sentidos se vayan apaciguando, porque nuestros sentidos siempre van a querer estar disfrutando al máximo. Pero nuestros sentidos, cuando nosotros hacemos estas prácticas espirituales diarias, no es el domingo, una vez al mes, o sea, es de que realmente tratemos de hacer esto de manera constante, entonces vamos a poder nosotros lograr sentir cómo se nos van quitando esas ganas de todo el tiempo estar como disfrutando, y además vamos ofreciendo todo esto que vamos haciendo a Dios y al servicio de Dios, ¿no? Conversar, por eso puse conversar, de que podemos conversar con Dios, o sea, podemos tener esa conversación de ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo autocuidarme, no? Dios, ilumíname, ¿cómo puedo autocuidarme, no? Entonces, bueno, por eso coloqué aquí estas imágenes de la naturaleza, de que podemos meditar también y de escuchar. Y bueno, me voy a la no violencia, ahimsa. Este es un principio que viene desde el yoga, desde el Ashtanga Yoga de Patanjali, pero también viene desde Buda, ¿no? Quien dijo, no maten animales, y entonces de ahí viene la no violencia. Me gustaría mencionar, ¿qué sería la no violencia? Respetarnos a nosotros mismos significa que vamos a saber escucharnos, que vamos a tomar una pausa y que vamos a decir cómo me siento, que vamos a respetarnos, que no vamos a estarnos autoflagelando, ¿no? Porque también a veces estaba pensando, ¿no? Que cuando nos enfocamos mucho también en la práctica espiritual, muchas veces también caemos en decir como que, ay, pues Dios me cuida, ¿no?
Dios me va a cuidar, entonces pues yo no pongo de mi parte, ¿no? Entonces a veces también caemos en ese como, no sé si llamarlo fanatismo de decir que Dios es el que te va a cuidar y entonces tú no haces nada por cuidarte a ti mismo, ¿no? Entonces significa que tú sepas escucharte, que tú sepas escuchar tus pensamientos y que tú sepas no juzgarte, porque muchas veces somos muy buenos para juzgarnos a nosotros mismos. Y los que estamos muy involucrados en estas prácticas espirituales, por ejemplo, del Vaishnavismo, a veces caemos mucho en que queremos ser perfectos en el proceso. Y entonces el día en que no canté una yapa, ya me estoy autoflagelando, ¿no? Porque no lo terminé y ya soy un mal devoto, ya soy una mala persona, ya estoy teniendo errores, ¿no? El día en que no podemos cumplir con o sea, nos exigimos a veces tanto dentro del proceso que es tan amplio y que a veces no es tan fácil tampoco llevarlo a cabo, pero nos exigimos tanto, y esto se puede aplicar para otros ámbitos, pero a veces nos exigimos tanto a nosotros mismos que somos fácilmente, nos estamos ya juzgando, nos estamos criticando, nos estamos diciendo que somos malas personas, eh, que no somos que no somos suficientes, que no merecemos, ¿no? Que no merecemos el amor de Dios, por ejemplo, o que no merecemos muchas cosas. Entonces, bueno, me voy aquí a la alimentación, que es muy importante también saber, ¿no? Que la alimentación es importante. Todos sabemos y a la mano ya hay mucha información que nos habla de qué cosas nos caen bien, qué cosas nos caen mal. Ayurveda también nos dice que todos somos muy diferentes y que hay cosas que podemos comer algunos y otras cosas que a otros les van a caer mejor y a otros no les van a caer tan bien. Sin embargo, a pesar de que ya lo sabemos, pues es difícil, ¿no? O sea, seguimos consumiendo mucho azúcar, seguimos consumiendo en excesos. Entonces, pensamientos, pues lo mismo que mencionaba, ¿no? No queremos tener pensamientos violentos hacia nosotros mismos. Ahora, también hay que integrar nuestros pensamientos. Es completamente válido y normal que tengamos pensamientos negativos, ¿no? O que sean pensamientos que no sean muy productivos, pero de ahí partimos en poder escucharnos y en decir, ok, puedo hacer un cambio, ¿no? Porque siempre podemos hacer un cambio. Bueno, ya comenté saber escucharnos y la comunicación asertiva, que también es algo que ahorita he estado viendo mucho en mis cursos sobre la comunicación asertiva. Se me hizo bien curioso porque iba a poner aquí comunicación no violenta, pero como que estoy tratando de eliminar mucho la palabra no, la palabra pero que acabo de decir y la palabra por qué, ¿no? De verdad que toda esta información es tan extensa, o sea, podríamos como desarrollar una clase de cada punto que estamos tocando, ¿no? O sea, pero yo quise englobarlo todo en que todo esto forma parte de nuestro autocuidado, ¿no? Cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo también le hablamos a los demás, ¿no? Entonces, en la comunicación asertiva podríamos también mencionar eso, ¿no? Que cómo nos estamos hablando a nosotros mismos y conforme nosotros vamos también transmitiendo eso a los demás, es algo que va a ser recíproco. Y eso es maravilloso, porque entonces de esa manera nosotros vamos a estar también contribuyendo a nuestro bienestar. Y bueno, finalmente tenemos aquí algunas aportaciones de algunas personas que invité, no sé si hayan alcanzado a llegar todos, porque esta plática, pues en realidad yo quería como englobar todo, pero quería quiero que algunas personas que son expertas en ciertas áreas, pues nos hablen unos 4 minutos, déjenme ver qué hora es. Sí, unos 4 minutitos, sobre algo que quieran tocar del autocuidado en el área en la que ustedes son especialistas, ¿no? Entonces, déjenme ver si no se me pasó algo. ¿Ok? No, todo bien. Entonces, bueno, tenemos aquí a
Lulú, quien es experta y con muchísima pues experiencia. Ella es psicóloga y aparte es un estuche de monerías y de sabiduría. Entonces, Lulú, ¿tú nos puedes comentar desde la psicología algo que te gustaría compartir con nosotros respecto al autocuidado? ¿Cómo puede aportar a nuestra vida? Claro que sí, Manji, muchas gracias por esta, digo, finalmente no es nada sencillo tratar de englobar todo lo que implica el autocuidado. A mí me gustaría compartir con todo el grupo que el autocuidado es una expresión de la autoestima, es una expresión de la autopercepción, eh, es, es directamente, ¿sí?, proporcional a, ¿sí? Y en nuestra historia, cuando nosotros queremos repasar sobre mis posibilidades y mis expresiones de autocuidado, es importante que tratemos de descubrir o que tratemos de indagar en un ejercicio de introspección qué es lo que creo acerca de mí mismo, qué es lo que creo que merezco y cuáles son los patrones con los que crecí y me construí en relación al autocuidado. Porque en muchas ocasiones nos encontramos a lo mejor con libros o con una ayuda terapéutica o con un curso donde nos dicen, es que el autocuidado es muy importante, hazlo. Pero a veces encontramos a muchas personas que dicen, lo tengo aquí y lo sé, pero ¿por qué no puedo llevarlo a la práctica? Y para poder pasar esta etapa es importante, ¿sí?, que vayamos un poquito atrás a sanar, a curar y a rediseñar lo que nos dijeron que merecíamos respecto al autocuidado. Entonces, autocuidado totalmente vinculado con autoestima, totalmente vinculado con la autopercepción. No es un trabajo sencillo porque además hay factores sociales, ¿no?, que imponen patrones de autocuidado. A veces pareciera en algunas culturas como la de nosotros que autocuidarse es ser engreído o ser fresa, o, ¿no?, porque cuidas un tipo de alimentación, porque a lo mejor no vas con tus cuates a tomarte unos tacos en la esquina de Suadero y sales de ciertos patrones. Entonces hay muchos puntos, ¿no? Entonces tiene que ver con ¿qué creo que merezco? ¿Quién creo que soy? Es esa autopercepción. Y otro punto súper importante que marcaste ahí es esta parte de cómo de alguna manera el fenómeno social del patriarcado ha impuesto justamente un castigo muy fuerte a los hombres, ¿no? A esos hombres a los que se les niega la posibilidad de aceptar y de expresar sus emociones, ¿sí? A esos hombres a los cuales se les quita la posibilidad dentro del espectro de masculinidad de poder ser capaces de pedir ayuda, capaces de cuidarse, ¿no?, y de expresar una parte que generalmente se aplica a lo femenino. Y aquí viene un punto tan importante que me parece algo muy bonito que está pasando actualmente, que tiene que ver con estas neomasculinidades, ¿no? Esta nueva forma de ser hombre y esta nueva forma de relacionarse con lo femenino, donde me acepto y acepto que soy un ente que tiene emociones, necesidades y que nada tiene que ver con patrones de patriarcado, de machismo y de nada. Entonces, digo, hay muchísimo, tu presentación nos abre una línea enorme de temas, pero esas son las dos como líneas de aportación. Muchas gracias, Manji. Muchas gracias, Lulu. Sí, el otro día en una conferencia que también estaba dando otra psicóloga maravillosa, Claudia, mencionaba eso y se me quedó súper grabado y que es algo lo que comentabas,
de qué manera nuestros hijos perciben que nosotros nos cuidamos y tenemos buenos tratos hacia nosotros mismos, es la forma en que ellos van a también cuidarse y van a crecer con ese ejemplo y esa percepción. ¿Y de qué manera les transmitimos y nos transmitieron que somos merecedores de autocuidarnos? Eso es clave, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Lu. Tenemos también a Goura, también especialista en Ayurveda. Y entonces me gustaría, Goura, que nos compartas también qué nos dice la Ayurveda que podemos... hay también es tan extenso la Ayurveda, pero sé que nos puedes compartir de qué manera podemos autocuidarnos o qué nos dice la Ayurveda del autocuidado. También 4 minutos. Hola, hola. Sí, pues Ayurveda es muy extenso, pero vamos a resumirlo en 3 cosas importantes, prácticas que hay que hacer diariamente. La primera parte es ver que tengamos un sueño reparador. No sé si les ha llegado un mensaje sobre la palabra noche. ¿Cómo está conformada? ¿Alguien se acuerda de algo, su parte etimológica? Bueno, en este mensaje que me llegó últimamente, viene formado de dos palabras o podríamos decir, 2 partes. Una es la N y otra es el 8. Y ahí se junta, por ejemplo, en inglés sería night, en español noche, y así como en 10 idiomas habla este mensaje que me compartieron. Entonces, N en matemáticas significa un número al azar que puede ser, vamos a decir, si decimos N números, significa muchos números. Y el 8 lo relaciona con 8 horas o también con el infinito. Entonces, los psicólogos saben muy bien esto. Cuando tú duermes, todo el inconsciente está ahí, no para y hay muchas cosas que pasan ahí en los sueños, ¿no? Hay gente que se ha conectado con diversas partes, diferentes familiares, no sé, muchas cosas interesantes. Entonces, Ayurveda dice que debemos de dormir un mínimo de 6 horas y un máximo de 8 horas. Claro que esto tiene que ver también con el desgaste de cada persona, o sea, Ayurveda es muy personal. Otra cosa que dice Ayurveda es, ¿cómo está tu sistema digestivo? ¿Tienes dolor? ¿Tienes gases? ¿Tienes eruptos? ¿Tienes sensación de que estés lleno? ¿Tienes sensación de agruras? ¿Tienes sensación de pesadez? ¿Cómo está tu sistema digestivo? Si ninguna de esas cosas están presentes, palomita, hay buena absorción, hay buena eliminación. Entonces, es muy importante observarse, ¿no? ¿Ustedes saben quién es el mejor médico del mundo? ¿Alguien que me diga? No Manjari, Lu, tal vez te he dicho. ¿Alguien sabe quién es el mejor médico? Dios Uno, y después uno uno. mismo. El cuerpo. Exacto. ¿Quién está 24 horas contigo? ¿Tú? Yo. ¿Quién puede observar cuando vas con el médico? ¿Qué te dice? A ver, ¿qué has observado? ¿Cómo es la orina? ¿Cómo es tu parte de evacuar? ¿Qué color tiene? Y hay gente que no se da cuenta de eso, ¿no? Así de, bueno, ¿cuántas veces vas al baño? ¿Cuántas veces te pasó? ¿Desde a qué horas te pasó, no? Entonces, todos esos detalles son muy importantes para que uno observe y pueda sanarse rápidamente. Entonces,
ese punto del sistema digestivo es muy, muy importante. Si no hay nutrientes desde el aire que respiramos, desde el agua que tomamos, desde cómo se absorbe eso, hay tiempos de que debemos de hacer cada cosa, hay cantidades. Por ejemplo, una parte importante de Ayurveda es que debemos de comer un Anjali. ¿Han oído esa palabra? Anjali. ¿No recuerdan? Anjali significa esta medida, lo que quepa en tus manos. Entonces, si ustedes abren sus manos, pues nosotros decimos, lo que quepa en mis manos, a ver, échale ahí, échale Hasta arriba. más, échale más, y creamos la montaña del Everest ahí, ¿no? De comida. Entonces, si no hay un equilibrio en la comida, todo lo que comemos de más empieza a crear toxinas y ahí empieza la punta del iceberg de la enfermedad, ¿no? Ya que estamos muy mal el estómago, ya que no podemos movernos, ya que tenemos dolor, entonces vamos ahí al doctor y queremos la pastillita mágica y después esa pastillita descontrola otras cosas y se vuelve ahí un caos. Bueno, ese es el sistema digestivo. Y otra parte muy importante es la energía sexual. Actualmente pensamos que es la cúspide del disfrute, ¿no? Y nos dedicamos, el materialismo se dedica a solo esa parte, ¿no? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para qué quiero tener una pareja? Bueno, quiero disfrutar de esa energía sexual. Entonces Ayurveda dice, está bien si disfrutas reguladamente, pero si desperdicias, vas a desperdiciar tu creatividad, vas a desperdiciar tu inteligencia, o más bien no la vas a desarrollar adecuadamente. Es una energía sutil muy, muy poderosa. Imagínate que esa energía crea vida. Y cuando, en el caso de los chicos, cuando hay un derramamiento de ese líquido esencial de vida, de energía sexual, si pudiéramos hacer que todos esos espermas se crearan, ¿cuántos millones de vidas pudiéramos crear? ¿No? Se dice que 150,000, me parece. ¿Alguien recuerda? 150 millones, algo así. Entonces, es muchísimo. Y toda esa energía está ahí contenida para ayudarnos a tener una vida más saludable. Se dice que si tú cuidas esa energía, te vuelves más saludable. Hay muchas historias de grandes sabios que cuidaron esa energía tanto que tenían mucho poder, mucha energía creativa, mucha inteligencia, mucha memoria y mucha longevidad. Entonces, esas tres cosas prácticas engloban muchísimo. Es la base de Ayurveda, la base del cuerpo material. Pero hay algo también importante que dice Ayurveda. Todo esto se resume en estar establecido en el ser, lo que mencionaba al inicio Manjari. Entonces, esa parte importante de equilibrio material y espiritual te lleva rápidamente a los objetivos que deseas, y esperemos que sean objetivos que trasciendas, ¿no? Que eleven tu conciencia. Gracias por permitirme compartir un poco. Muchísimas gracias. Yo creo que es algo clave, ¿no? Porque estamos en este mundo, nos incita mucho al disfrute de los sentidos, al disfrute de la vida sexual, a los excesos que pueden dañar nuestro sistema digestivo y a los excesos de tecnología, de trabajo, de fiesta, que nos lleva a no tener un buen descanso. Entonces volvemos al equilibrio, ¿no? Bien, me gustaría mucho Srivas, Laura, ahorita nada más que termine Srivas, ya atendemos duditas, ¿va? Y comentarios, por supuesto. Entonces, Srivas, me gustaría que tú desde la perspectiva filosófica también nos compartas
sobre el autocuidado, ¿no? Ya que también toqué el tema de cómo a veces dentro del proceso del aprendizaje y de la conexión con la espiritualidad y con Dios, de repente cuando somos tan estrictos en eso, pues, nos podemos autodañar con palabras, con emociones, por querernos exigir demasiado, ¿no? Sí, muchas gracias, Manji. Bueno, primero, genial, una presentación muy importante. Filosóficamente, desde el punto de vista específicamente de la filosofía que Krishna nos presenta en el Bhagavad Gita, que presenta el Srimad Bhagavatam, para no extender, creo que igual voy a citar un verso que es muy, muy interesante. Bueno, alguien lo voy a explicar. Krishna en el Bhagavad Gita 6.1, 6.5 nos da una instrucción muy interesante. Y él dice básicamente que eleves el ser por el ser. Aunque la palabra sánscrita es muy amplia. Krishna utiliza la palabra udaret, que básicamente significa como desenterrar, elevar, jalar, de algo que está muy abajo que levantas, ¿no? Que jalas. Es udaret atman atmanam, ¿no? Eleva el ser por el ser. Y dice, nunca por el ser te desvanezcas o te canses o te deteriores, o como Prabhupada lo traduce, te degrades. ¿Okay? Y creo que todo se resume, como tú lo mencionaste en un principio, en ese sentido básico de identificarse con el cuerpo o con el alma. Y creo que también aquí esto lo menciono porque todos nosotros todavía tenemos un discurso, nuestro discurso diario, el discurso que tenemos en nuestra vida cotidiana, está mezclado. No es un discurso, como Krishna le llamaría, puro, en el sentido de que muchas veces nos actuamos, hablamos o hacemos. A veces, en ocasiones, lo hacemos desde la intención de que no soy este cuerpo, soy un alma espiritual, y la mayor parte del tiempo lo hacemos y hablamos y nos dirigimos a todos identificándonos como el cuerpo. Y Krishna es muy insistente en esa parte. Entonces, filosóficamente hablando, sí es muy importante definir claramente y practicar, que es lo que Krishna nos menciona, ¿no? No degradarnos por el no ser. Básicamente es no degradarnos por el sentirnos el cuerpo, que de hecho tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? Que a lo mejor lo peor que podemos hacer como entidades vivientes, o lo más triste que podemos hacer, es creernos el cuerpo, ¿no? A partir de ahí surgen toda esa sensación. Y de hecho, tú lo mencionaste, ¿no? La primera ilusión, el primer problema es que nos separamos de Dios. Pero realmente el problema, me gustaría apuntar, no es que nos separamos de Dios. El problema es que caemos en la ilusión de que nos separamos de Dios, porque nunca nos separamos de Dios, ¿no? Y creo que, para no extenderme más, no robar más tiempo y abrir paso a preguntas, creo que sería como la parte más importante que se podría remarcar del autocuidado. O sea, el primer autocuidado que debe uno definir es definir claramente quién eres. También lo mencionó Lu, la identidad. Si no defines tu identidad de forma clara y actúas conscientemente, de hecho, autocuidado significa reflexión, que es otro tema muy interesante, que me gustó mucho lo que mencionaste, porque la reflexión es el acto y la acción del modo de la bondad. ¿Okay? Si todo empieza ahí, entonces el autocuidado implica definir claramente quién soy. Y a partir de ahí, de forma coherente, actuar consecuentemente.
Y eso implica, no soy este cuerpo, pero también implica la reflexión de que este cuerpo es el que tengo ahora, lo debo de cuidar, me sirve para ejecutar servicio, para servir a Dios, me sirve para servir a mis seres queridos, me sirve para todo. ¿Okay? Pero es importante que sí empiece, que vayamos a la raíz de todo el asunto. Muchas gracias, Manjari. Muchas gracias, Rivas. Sí dijiste algo clave, ¿no? También aquí al final de que queremos, a veces cuando pensamos en no soy este cuerpo, podemos también caer en el descuido, ¿no? Porque lo que dijiste ahorita es súper importante, es verdad, no somos este cuerpo. Desde esa reflexión comienza el autocuidado de reflexionar realmente quiénes somos y a veces caemos en el no soy este cuerpo, entonces, pues, ¿para qué lo cuido, no? Sí, exactamente. Entonces, pero ya lo tenemos, ya estamos aquí. En el otro extremo pasa lo mismo. O sea, si realmente es que yo me tengo que cuidar, me pareció muy interesante lo que mencionaste, Manjari, que por lo general la gente termina cuidando a todos menos cuidándose a sí mismo. ¿Okay? Aunque también es el otro extremo. O sea, porque realmente la naturaleza material es lo contrario. La naturaleza material es me cuido a mí y no cuido a los demás. Y de hecho muchas veces hay muchos discursos de muchas personas motivadores, incluso devotos, que lo que dicen es, no, es que tienes que cuidar a los demás, es servir, hay que servir a los demás, porque ese es el objetivo de la vida, servir. ¿Okay? Pero en el otro, porque se desprecia ese discurso de yo y lo mío y nada más yo. Pero a veces se cae en ese otro extremo y terminamos enajenándonos. Entonces, buscar ese punto neutral, que eso es lo que Krishna dice, otro verso muy interesante que Krishna menciona, o una frase que Krishna menciona, que es Atma Bhuta Atma Bhuta Atma, que lo menciona en el verso 5-7, si bien recuerdo, Yoga Yukta, que es una persona que identifica a todos los seres como su propio ser, pero que simultáneamente él, para todos los seres, es como su propio ser. Y es muy interesante porque Prabhupada lo traduce un alma que es querida por todos y que todos son queridas, y que todos son queridos por él. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, es importante todo el proceso que nos presenta el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, porque es un proceso en el que gradualmente nuestra conciencia se va expandiendo y vamos incluyendo nos damos cuenta de que él no es diferente de mí, él es como mi propio ser y quiero su bienestar también. Y eso ocasiona que con esa sensación la otra persona te vea también como su propio ser, porque él ve que tú quieres su bienestar. Entonces empieza a haber una armonía, que eso es lo más difícil, ¿no? Solamente, digamos, que se puede ver en las utopías védicas, como el reino de Ram, como en lugares en Dwarka, con Krishna, ¿no? Pero es algo que digamos, necesitamos apuntar hacia allá, por lo menos nosotros como individuos, cada uno de forma individual. ¿Okay? Y eso significa autocuidado, porque se vuelve integral. O sea, me cuido yo y cuidar a los otros es como cuidarme a mí mismo también. Claro. Cuidarme a mí mismo es cuidar a los otros. Entonces se vuelve una fórmula en donde se vive de cierta forma el plano espiritual, donde todo es achintya veda, es simultáneo. O sea, no es o uno u otro. En el plano material es o uno u otro. O me cuido yo o lo cuido a él, ¿no? Pero toda la cultura Vaishnava, toda la filosofía que Krishna nos presenta en el Bhagavad Gita es establecer los principios para que las cosas sucedan simultáneamente, ¿no? De forma sincrónica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, pues bueno, hemos llegado
al final. No sé si alguien tenga alguna duda o simplemente algún comentario. Podemos esperarnos unos 2 minutitos más. A mí sí me gustaría insistir en esta parte, o sea, el autocuidado y la posibilidad de expresar el autocuidado nos lleva a un ejercicio necesario de reflexionar y conocer cuáles son los paradigmas o las ideas que tenemos respecto a qué tan merecedores somos del autocuidado. Porque podemos tener mucha información sobre autocuidado y podemos tener líneas maravillosas para autocuidarnos y tener información sobre los beneficios del autocuidado y de la trascendencia que puede tener como expresión de mi ser social, ¿no? En esta relación que decía Rivas de estar interconectados con los otros, pero al menos en mi experiencia y lo que diferentes estudios han presentado, o sea, si yo no logro reflexionar y conocer y hacerme consciente de cuál es mi percepción sobre el autocuidado, que tanto merezco eso, ¿sí? Y qué patrones me hacen actuar o no actuar en relación al autocuidado para poder rediseñarlos, reconstruirlos, reprogramarlos, puede ser muy complejo. Entonces, la invitación que a mí me gustaría dejar es irnos hacia un clavado interno respecto a qué aprendí, qué paradigmas tengo respecto a qué merezco en relación al autocuidado y a partir de eso reconstruirlos, borrar a lo mejor algunos para que me permita entonces todo este conocimiento poder realmente que se vea aplicado en una práctica real, ¿no? Porque la base es justamente la creencia que tenemos respecto a nosotros y a lo que merecemos en esa relación. Entonces es lo que a mí me gustaría como que dejar como uno de los puntos ejes para poder llevar a cabo esto. Muchas gracias, Luz. Excelente. Oli, compártenos. Ah, sí. Bueno, estaba pensando compasivamente en las personas de mi alrededor que niegan la necesidad de Dios o que están en la ilusión de que no están separados de Dios y que no lo ocupan y que no están juntos y que no lo pelan. Entonces, yo lo que estaba pensando es que inconscientemente, cuando quieren conectarse con el amor o con lecturas, hacia el amor o hacia desarrollar el amor, entonces ahí lo están manifestando, ¿no? O sea, aunque no quieran cantar un mantra o aunque no quieran leer la Biblia o el Bhagavad Gita o lecturas, un curso de milagros, lo que sea, entonces al decir, ay, es que la naturaleza me llena y no sé qué, o ahí lo están como reconociendo, aunque, Sí. ajá, o sea, aunque digan, no es que no, para nada, yo no lo ocupo. Entonces, como las prácticas son desde el conectarte con la naturaleza, simplemente al desear o creer necesitar estar haciendo ejercicio en la naturaleza y los que hacen ciclismo y los que hacen así que maratones y eso es su manera de reconocerlo, aunque sea a un nivel muy, como muy superficial. Como impersonal, ¿no? Ándale, como impersonal, Sí. como impersonal. Sí, de hecho, en el Bhagavatam se menciona que los devotos de Dios logran verlo, ¿no? Y logran verlo, es como ver las dos partes o las dos caras de una moneda. Entonces, las personas que son impersonales con Dios ven solamente la parte de la naturaleza y es como ver a Dios de espaldas. Y las personas que logran ver realmente y conectarse de una forma directa con Dios,
significa que lo están viendo de frente, ¿no? Eso lo menciona Srila Prabhupada en el Bhagavatam. Y también creo que es una forma, o sea, lo chistoso de esto es que dice aquí, ¿no? Srila Prabhupada, que incluso las personas ateas que se conectan con la naturaleza se están conectando con Dios. O sea, de una forma impersonal y a veces hasta inconsciente, pero en realidad no están separados de Dios, ¿no? No sé Por si eso quieran se agregar. sienten, exacto, por eso se sienten autorrealizadas, satisfechas y plenas, pero sí, o sea, pero inconscientemente, ¿no? O sea, sin darse cuenta, sin caerles ese 20. Claro. Ah, muchas gracias. Gracias. Hay algo muy interesante también que mencionaste en la charla, Manji, que me gustaría también mencionar, que Krishna lo enfatiza bastante, que es el de que nosotros hablamos mucho del control de los sentidos, que básicamente tú lo mencionaste como regulación, que es muy importante, ¿no? Y sobre lo que ahorita también estaba mencionando, a veces el autocuidado se percibe como satisfacer lo que mis sentidos me exigen. ¿Sí? Y no necesariamente es así. A veces puede serlo como ya de perdiz, ¿no? O sea, por lo menos que haga eso para que haga algo, para que se sienta un poquito bien y pueda funcionar socialmente. ¿Okay? Sin embargo, ya en un nivel más profundo de autocuidado significa también no estar controlado por los gustos y aversiones de los sentidos, lo que tú mencionabas como regulación. ¿Sí? O sea, está bien si tú entiendes, si tú reconoces que tienes un gusto particular, ¿no? Pero si eres regido por ese gusto particular o esa aversión particular de la lengua, del olfato, de la vista, de cualquiera de los sentidos, ¿verdad? En exceso seguramente te va a traer problemas de salud. Si solamente haces caso, no es como la oración que cantamos, no sé, a muchos no conocen la oración que algunos devotos cantamos, de los sentidos, la lengua es el sentido más difícil de controlar. Y de hecho creo que pues la obesidad y todos los problemas de obesidad que hay en el mundo es la evidencia de eso, ¿no? O sea, la gente piensa que no es que yo vivo para comer, porque pues si no puedo comer lo que yo quiero, ¿cómo no? Mejor me muero gordo, pero feliz, ¿no? Con mi lengua bien feliz, porque comí todo lo que yo quise, ¿no? Pero tiene que ver todo lo que mencionaba también Lu, de la autoestima, de que es un efecto de mala autoestima, es un efecto de ansiedad. Hay gente que come por ansiedad y lo que necesita es que necesito comer algo porque estoy en ansiedad, ¿no? Y necesito complacer mi lengua porque esa es mi forma de ser feliz y de autocuidarme. Espérate, ¿no? Ya, precisamente eso es lo que mencionabas tú de autorregulación y lo que Krishna enseña una y otra vez, que uno no debe de estar bajo el control del gusto y aversión particular de cada uno de los sentidos, sino que uno debe de controlar los sentidos. ¿Okay? Y eso solo es posible, volviendo al primer punto que mencionabas, cuando logras verte como aparte del cuerpo. Cuando realmente te das cuenta de que yo no soy este cuerpo, ¿okay? Y mi deber es cuidar este cuerpo y cuidar a este cuerpo de sus propios vicios, ¿no? Entonces, si mi lengua tiene un vicio particular, hey, espérate, es tu deber frenarlo. Si tu oído tiene un gusto particular, es tu deber frenarlo. Si tus ojos tienen un vicio particular, es tu deber frenarlo. ¿Eh? Y eso solo es posible cuando logras identificarte claramente aparte del cuerpo, aparte del cuerpo. ¿Sí? Sí, bueno. Muchas gracias, Rivas. Creo que Goura quería decir algo. Goura, luego Lulu quiere mencionar algo y terminamos para no alargarnos más. Sí. No, Luz está bien que diga yo, ya. Bueno, realmente yo era compartir algo de esto que acaba de mencionar Rivas. Justo les comparto que el día de ayer, bueno, yo desde hace como ya 2 años que cambié mi alimentación, ¿no? Y me volví, bueno, completamente vegetariana y después vegana. Entonces, por fin, el día de ayer,
contacto a una persona que hace supuestamente consomé y barbacoa vegana de seitán, ¿no? Entonces, era una ilusión tan de mi boca, de mi instinto, de volver a acercarme a ese sabor, ¿no? Pero no quería comer de animal, ¿no? Que cuando llega, compro y trae un consomecito delicioso, muy similar, pero obvio no con la grasa ni nada, y la barbacoa de seitán muy bien preparada, que empecé a comer, no, ay, no, mi consomecito con sus garbanzos, todo lo que lleva, ya saben, el taquito, los nopalitos, el aguacate. Bueno, llevaba yo 3 tacos y ya estaba satisfecha, pero mi lengua, o sea, mi lengua era, quiero seguir comiendo más y más porque me encantó el sabor. Entonces, en ese momento, es como dice Rivas, ¿no? O sea, tienes que ponerle un alto, porque hasta dije, Dios mío, esto sabe tan bueno. O sea, puede haber, esto tiene un sabor tan rico que yo quiero seguir comiendo esto. Pero Lourdes, o sea, ya estás satisfecha y ya es normal y vas a poder volver a comer en otro momento. Pero es muy interesante cómo uno tiene que estar consciente para poder detener esos impulsos, ¿no? Porque era tal alegría de mi lengua de haberme encontrado con un sabor tan rico y al mismo tiempo saber que no era de animal, ¿no? Que fue una mezcla como de placer, ¿no? Yo quiero seguir sintiendo este placer, aunque mi cuerpo ya me decía, basta, o sea, ya estás satisfecha, ya está, pero es muy interesante, ¿no? Muy interesante y es un ejercicio de estar completamente consciente de no caer justamente en este dejarnos llevar por los sentidos y que finalmente impactan en nuestro cuidado, ¿no? Porque si yo hubiera seguido comiendo por nada más por la lengua, que traviesa, que quiere estarse satisfaciendo, pues obviamente al rato hubiera sentido malestar. Entonces era lo que quería compartir, ¿no? Como un ejemplo que nos Muchas puede pasar. gracias, Lulu. Sí, creo que a todos nos ha pasado o nos pasa seguido. Tenemos que estar alertas de nuestro cuerpo. Y bueno, por último, Rosario. Sí, hola, buenos días. Yo me Buenos comparo días. como un carro. Yo soy corredora y me comparo como un carro. Aunque yo le ponga gasolina y el mejor equipo, si yo no estoy bien alimentada, si yo no estoy bien dormida, obvio que voy a estar baja de batería y no voy a dar lo suficiente. Entonces, ahora lo que yo hago es meditar en las mañanas y desayunar algo ligero y aguanto 5 kilómetros corriendo, pero no corro por correr, disfrutar de la carrera. Porque si yo le doy más a mi cuerpo de lo que ya no me pide, el ojo se me pone rojo y ese foco no le hago caso. Entonces quiere decir que algo está pasando en mi cuerpo. Y muchas veces si mi cuerpo me dice, no quiero correr el día de hoy, no lo corro, no lo forzo. Y entonces es bonito descansarlo un día a la semana. Y vamos, tú puedes, y me echo porras. A ver, porque a mí me gusta que me digan Chayo. Chayo, tú puedes, y me voy echando porras yo misma. Entonces, claro que sí se puede, pero sí está, también como dice Lu, si la lengua me está pidiendo, obvio que si le doy, yo sé que me va a hacer daño. Y ya ves, te dije que te iba a hacer daño. Pero ya no me regaño como antes. Ay, que mira, ya subí mucho de peso. Que no. A ver, Colo, estás enojado, estás irritado porque quieres tu pancito que tanto te gusta. Tranquilo, no pasa nada. No te lo voy a dar. Pero yo ya le hablo bonito, ya no me regaño. Y eso es bonito. Eso es todo. Muchas gracias, Chayo. Tienes razón, hay que ser gentiles
con nosotros mismos, la forma en que porque es que nuestros pensamientos y nuestra mente y lo que nos decimos a nosotros mismos, solo nosotros sabemos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho también esa parte y ser, como dices tú, tener esa intuición de qué es lo que necesita tu cuerpo y qué es lo que mencionaba Gobra, ¿no? Que necesita descanso y que pues necesitamos establecernos en el ser y regularnos. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias, Lulu. sobre lo que mencionabas de que tú estás cuidando tu lenguaje, dijiste que estabas quitando el no de la comunicación no violenta y le pusiste comunicación asertiva. Yo le diría ahí más bien comunicación compasiva para que sea más completa, porque asertiva, pues sí, hay gente que es muy asertiva en su comunicación, pero si le falta la compasión, la comunicación sigue siendo, digamos, no muy benéfica para el desarrollo de la vida espiritual. Claro. Sí. Muchas gracias. Ya me pusiste a meditar un poco más. No había pensado en eso, solamente en ser asertivos. Sí. Quisiera yo también terminar con una frase interesante sobre lo que dice Lu, Rosario, que hablar bien, que están hablando de comunicación con compasión, en sánscrito se le llama comunicación con ahimsa, ¿no? Sin violencia. Entonces, Gandhi tenía una frase célebre muy, muy interesante que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Es todo. Gracias. Wow. No, pues maravillosa forma de cerrar. Les Wow, qué agradezco linda frase. muchísimo. Mándanosla para tenerla presente. También la vamos a publicar en la página de Krishna West México. Que tengan todos un excelente día, excelente domingo y nos vemos mañana. Gracias. Mañana Alaksha nos va a compartir la clase, así que va a estar bastante interesante, además de que vamos a estar hablando y tocando el tema por el Día Internacional de la Mujer. Así que aquí los esperamos, ¿eh? Wow. Muchas gracias, Manji. Muchas Gracias, Manji. Buen día a Buen día a todos. todos. Gracias, bonito día. Adiós. Feliz domingo. Gracias, Adiós. bonito día. Bye.